reflexiones. Hermanos, una vez más, por la gracia de Dios, estamos despiertos a un nuevo día. Yo les invito para que demos gracias a Dios en oración. Padre, en esta hora nos acercamos una vez más al trono de su gracia para rogar su misericordia en nuestras vidas, nuestras familias, en su iglesia, en nuestra nación y en este mundo, Señor. Requerimos, Padre, que su misericordia se extienda sobre todo nuestro pueblo, Señor. Denos siempre, Señor, sabiduría para conocer su voluntad y también sabiduría para conocer la doctrina bíblica que nos permita vivir conforme a lo que usted ha dispuesto, conforme a su corazón, oh Dios. Rogamos, Señor, que nos capacite día a día para que su obra se perfeccione en su pueblo, Señor. Estamos suplicando esta gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre la triple función de la ley. Todo cristiano debe debatirse con la pregunta: ¿cómo se aplica la ley del Antiguo Testamento a mi vida? ¿La ley del Antiguo Testamento es irrelevante para el cristiano o en algún sentido todavía hay porciones de ella que me obligan? Estas preguntas debemos hacérnoslas constantemente hasta encontrar en ella una respuesta que nos permita actuar de forma congruente con las Santas Escrituras. Existe una necesidad de responder a estas preguntas y esto se vuelve mucho más apremiante en estos tiempos, hermanos, porque hay se está promoviendo y extendiendo en nuestra cultura la herejía del antinomianismo, como lo hemos mencionado ya. La Reforma se fundó sobre la gracia y no sobre la ley. Sin embargo, los reformadores no repudiaron la ley de Dios. Juan Calvino, por ejemplo, escribió lo que se conoce como la triple función de la ley, para mostrar la importancia de la ley en la vida del cristiano. El primer propósito de la ley es ser un espejo. Primer propósito de la ley, ser un espejo. Por un lado, la ley de Dios refleja la perfecta justicia de Dios. La ley nos dice mucho sobre quién es Dios, pero incluso, mucho más importante que esto, además, la ley ilumina la pecaminosidad humana. San Agustín escribió: la ley nos ordena que luego de intentar hacer lo que ha sido ordenado y sintiendo así nuestra debilidad bajo la ley, podamos aprender a implorar la ayuda de la gracia. La ley resalta nuestra debilidad para que busquemos la fuerza en Cristo. La ley actúa como un profesor severo que nos conduce a Cristo. Pablo lo llama nuestro ayo, es como un ayudador, alguien que nos lleva de la mano y nos está conduciendo hacia Cristo, como el profesor que en una forma muy estricta, severa, conduce a la enseñanza a los niños. Así, esta sería la primera función de la ley, ser este espejo que nos refleja a nuestro Dios y su justicia. El segundo propósito de la ley es guardarnos del mal. La ley por sí misma no puede cambiar los corazones humanos. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró, que por la ley y también el apóstol San Pablo, en ese cumplimiento nadie podría ser salvo. Pero la ley, sin embargo, tiene un propósito, como dijimos, de guardarnos del mal. Sirve para proteger a los justos de los injustos. Calvino dijo que este propósito es conveniente para que aquellos que no aprecian para nada lo recto y lo justo, a no ser que sean obligados al menos por las acusaciones de la ley y el temor de las penas que conlleva. En el tiempo que yo estaba estudiando psicología pastoral con mi esposa, una de nuestras profesoras, cuando tocábamos el tema acerca de cómo trabajar, pastorear a los que son violadores, aquellos que corrompen a los niños con el incesto, con la pedofilia, etcétera, aquellos padres que violan a sus propios hijos, cómo trabajar pastoralmente con ellos. Y me sorprendió a mí en ese momento la respuesta de la doctora
Raquel Cantú y también confirmado también en su momento por la doctora Padulloa. Me decían que son gentes que se han pervertido, que no van a ser refrenados sino por la ley, que esta gente lo que necesita es estar en la cárcel, porque se han corrompido. Lo único que los va a frenar, nos decían, es la cárcel. En ese sentido, hay gente que es injusta, perversa y corrompida, y que no van a hacer lo que es bueno, aunque uno se los dijera. De tal manera entonces que lo que los puede contener en ese sentido es la ley y el castigo o las penas que con ello conllevan. La ley permite que haya en cierta medida un grado de justicia sobre esta tierra hasta que el juicio final sea llevado a cabo. Con toda la corrupción que existe y con todo lo corrupto de nuestra justicia, con todo lo que no nos gusta en este tiempo, cómo se aplica la justicia en nuestro país, de todas maneras sigue siendo necesario esta ley para tratar de llevar una vida lo más pacífica posible en la sociedad. Entonces, segundo propósito es frenar a los injustos y proteger a los justos. Tercer propósito de las leyes es revelar lo que agrada a Dios. La ley tiene el tercer propósito, que es revelar lo que le agrada a Dios. Como hijos renacidos de Dios, la ley ilumina nuestras mentes sobre lo que le agrada a nuestro Padre, a quien buscamos servir. El cristiano se deleita en la ley del mismo modo que Dios se deleita en ella. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la función más elevada de la ley, servir como un instrumento para que el pueblo de Dios lo pueda honrar y glorificar. Entonces, estamos llamados a honrar a nuestro Dios, a glorificarlo. Entonces, esta es la función más elevada de la ley. Es un instrumento para que el pueblo de Dios lo pueda honrar y glorificar a su Señor. Al estudiar la ley de Dios y meditar en ella, estamos asistiendo a la escuela de la justicia. Aprendemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le ofende. La ley moral que Dios revela en las Escrituras nos compromete. Por eso es importante, mis hermanos, que nuestros corazones sean instruidos y el de nuestros hijos. Hay ocasiones que hay conductas de nuestros hijos y conductas de personas que simplemente no saben que es malo, hermanos, o creen que es correcto. Ustedes, es asombroso lo que ha pasado con nuestra sociedad. Dijera el profeta Isaías, ¿verdad? Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por lo amargo y lo amargo por dulce. Y en verdad son los tiempos que nos tocan vivir, porque esta sociedad no está siendo instruida moralmente con la ley de Dios, hermanos. Cada quien hace como quiere, de acuerdo a lo que su deleite en su carne le indica. No estamos teniendo un parámetro moral que nos diga o norme nuestra conducta. Simplemente cada quien hace al placer suyo. Los parámetros de esta sociedad son lo que te produce placer, si te sienta bien, si te gusta, y eso es lo que tú decides. Ya no hay una ética como existía antes. Hoy, más que ética, hablamos de el hedonismo, del placer, más que de ética, de la estética, lo que te gusta, lo que te agrada. Entonces se ha ido corrompiendo esta parte de tal manera que resulta pertinente instruir a nuestros hijos con la ley moral de nuestro Dios. Y con esto no estamos diciendo que volvamos, ¿verdad?, a atarnos y a esclavizarnos a la ley. No, simplemente el decálogo sigue siendo leyes vigentes para instruir el corazón de los hijos, para normar la conducta de la sociedad. Pero también la Escritura nos revela lo que le agrada a nuestro Dios y lo que le ofende. Así pues, el creyente tiene que acercar el corazón de sus hijos a esta ley moral de nuestro Dios. Mis hermanos, cuánta tarea tenemos por delante, cuánto trabajo, cuánto nos urge y requiere sentarnos a hablar con nuestros hijos, enseñarles a estructurar un razonamiento ético basado en la Biblia.
tenemos que quitar de nuestra boca, ¿verdad? Porque lo mando yo, porque te lo prohíbo yo. Tenemos que sentarnos a razonar, a reflexionar con nuestros hijos las sagradas escrituras, las leyes morales de nuestro Dios, para que ellos las puedan aceptar e internalizar y se vuelvan como un faro que alumbra en la tormenta cuando un barco está, ¿verdad?, perdido, y para no encallarse guía por el faro. Así, la ley de Dios, esta ley moral escrita en el corazón de nuestros hijos, servirá como un faro que alumbre también para tomar decisiones. Hoy mucha gente está naufragando, muchos jóvenes se están perdiendo porque hemos dejado a un lado esta enseñanza de la ley moral de Dios. Mis hermanos, entonces, todo lo que se nos revela como ley moral de Dios en las Sagradas Escrituras se vuelve un compromiso en la conducta del creyente. Como resumen de este día, mis hermanos, diremos que la iglesia de la actualidad ha sido invadida por el antinomianismo, que debilita, rechaza y distorsiona la ley de Dios. La ley de Dios es un espejo de la santidad de Dios y de nuestra injusticia. Sirve para revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. La ley de Dios es un freno contra el pecado. La ley de Dios nos revela lo que le agrada a Dios y lo que le resulta ofensivo. El cristiano debe amar la ley de Dios y obedecer la ley moral de Dios. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día: el Salmo 19, del 7 al 11, el Salmo 119, del 9 al 16, Romanos 7, del 7 al 25, Romanos 8, del verso 3 al 4, 1 Corintios 7, verso 19 y Gálatas 3, 24. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les envío un fuerte abrazo y que la gracia del Señor sea con ustedes, y especialmente en el tema que hoy aprendimos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.